Buenas noches, mi nombre es Ana Constanza Rodríguez. Voy a dar desarrollo a la actividad número uno sobre las teorías del comportamiento organizacional. Voy a hablar sobre la teoría de las relaciones humanas, la cual nace en los Estados Unidos en la década de los años 30 como resultado del movimiento político, social y económico de la época. Su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente el de la psicología del trabajo y el de la sociología, y surge la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica de Fayol y de la científica de Taylor, en donde se considera al trabajador como una máquina vital. Dentro de sus principales representantes está Friedrich Heisenberg, con su teoría de la motivación. Él decía que la relación que un individuo tenía con su trabajo era básica y que de su actitud hacia el mismo dependía determinar el éxito o el fracaso del mismo. Encontramos también a Kurt Lewin, y su aporte es en la parte también de la motivación. Decía que la motivación no solo es responsabilidad del individuo, sino que también la organización tiene un importante rol que jugar en este sentido y debe ser despertada por estímulos del medio. El individuo y la organización deben preocuparse por desarrollar esta capacidad, ya que es un elemento esencial para lograr un equilibrio. Encontramos a Mary Parker con la teoría del conflicto y la labor de liderazgo. Ella habló de la necesidad de espacios de participación para los trabajadores para que estos expusieran aportes que pudieran hacer a su empresa, y también habló sobre la forma adecuada de dar las órdenes a los trabajadores para que estos fueran tenidas en cuenta y funcionaran. Otro representante es Abraham Maslow. Él se centró en lo que el hombre necesita y manifestaba que los trabajadores requerían satisfacer unas necesidades humanas que iban en escalas y que estas escalas deberían ser respetadas en su orden. Esta teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Encontramos también al señor Douglas MacGregor con su teoría de las relaciones interpersonales, que fue tratada a través de la teoría X y de la teoría Y. Expone en la teoría X que la mayoría de la gente básicamente es inmadura y que necesita de dirección y de control y son incapaces de asumir responsabilidades. Estas personas son vistas como flojas, hay un no afecto al trabajo, lo hacen por una mezcla de necesidades económicas y por amenaza de pronto de perder su empleo. La teoría Y es lo totalmente opuesto a la teoría X, en donde la gente quiere autorrealizarse, busca un autorrespeto, el autodesarrollo, la autorrealización en el trabajo y también en su vida en general. Chester Bernard dice que las organizaciones son por su propia naturaleza sistemas cooperativos y no pueden dejar de serlo. El equilibrio interno de las organizaciones es el resultado del equilibrio entre las recompensas que ofrece la empresa y las contribuciones que pide a los trabajadores. Las causas del surgimiento de esta teoría de los recursos humanos está la necesidad de humanizar y democratizar la administración, desarrollar el desarrollo de las ciencias humanas y las conclusiones del experimento de Hawthorne. La teoría de las relaciones humanas, como lo mencioné inicialmente, fue desarrollada por Elton Mayo, psicólogo y sociólogo industrial, representante de la Escuela de Relaciones Humanas. Su mayor interés fue estudiar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores, y es difícil y casi imposible llegar a los objetivos fijados. La contribución más importante de la teoría de los recursos humanos surgió de los estudios llevados a cabo por el señor Elton Mayo en la fábrica West Electric Company, situada en Chicago, en el barrio Hampton, con la finalidad de determinar la relación entre la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. Dentro de las conclusiones que se hicieron dentro de este experimento, se encuentra que el nivel de la producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las expectativas grupales.
y decía que entre mayor sea la integración del trabajador con el grupo, mayor será su disposición al producir. También encontró como conclusión que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no reaccionan ni actúan aisladamente como individuos. El tercero también fue que los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de las normas socialmente determinadas perdían el afecto y el respeto de sus compañeros, y el comportamiento de los trabajadores estaba condicionado por normas y estándares sociales. El cuarto, que en la organización es importante tener en cuenta los aspectos y las decisiones que tienen los empleados para enfocar y establecer las relaciones humanas. Otro es que Elton Mayo llegó a la conclusión de que a mayor interacción, mayor capacidad de productividad. Otra conclusión, que cualquier cambio produce una reacción en el personal. Otro, que cuando el trabajador se siente bien, es más productivo a la hora de trabajar. Esas son las conclusiones que se obtuvieron de este experimento. En esta filmina pues encontramos todo lo que surgió en lo de la Escuela de Relaciones Humanas, las características de la teoría de las relaciones humanas. Se estudia la organización como un grupo de personas y hace énfasis en las personas. Se inspira en el sistema de la psicología, en la autonomía del trabajador, en la confianza y en la apertura, en la dinámica grupal e interpersonal y en la delegación plena de la autoridad. Los elementos de la teoría, encontramos dos premisas: el análisis del trabajo y la adaptación del trabajador al trabajo. Se centra en la productividad, en la selección que se hace o se debe hacer del personal, en cómo identificar un perfil para cada área con el ánimo de que la persona que se elija pueda cumplir con lo que se requiere. Y la segunda premisa es la adaptación del trabajo al trabajador, que consiste en el análisis individual, es decir, en su personalidad, en su motivación, en cómo se comunica, o sea, en la parte de cómo identificar al individuo. Las técnicas y herramientas de esta teoría, como lo mencioné anteriormente, se basó en las ciencias humanas, especialmente en la psicología y en la sociología. En la parte de la psicología, porque permite estudiar al hombre en su individualidad. Entonces, es tenido en cuenta sus sentimientos, sus emociones, el cómo actúan, el cómo piensan. Y en la parte de la sociología, porque le permite centrarse en la interacción grupal y así poder estudiar y analizar al individuo dentro de un grupo social y ver cómo se desenvuelve allí. Y de unir estas dos ciencias se permite encontrar el verdadero sentido del hombre. Ese sentido que se había perdido cuando se consideraba al hombre como un elemento más en las organizaciones. Las contribuciones que ha hecho la administración, que hizo a la administración esta teoría, es que se involucra por primera vez al ser humano como elemento primordial de la organización. También de que fueron los precursores en el estudio de la motivación, del liderazgo, de la comunicación y de los grupos informales, y se observó a la organización como un sistema social. Las ventajas de la teoría de las relaciones humanas. La empresa es una actividad social. La productividad no es solo un problema de ingeniería, estaba relacionada con factores sociales y psicológicos, y no solo por una remuneración. El ser humano es un ser social. La alta o baja productividad estaba relacionada con la existencia de grupos de trabajos informales. Se impulsó al estudio de los procesos y retribuciones en grupos. La motivación económica pasó a ser secundaria. Las desventajas de la teoría es que al centrar la atención en el individuo como la solución de los diferentes problemas, se creía que todos los problemas de la organización eran en cuanto a la producción y que todo se podía solucionar desde el punto de vista del trabajador, y pues eso no
no es realmente cierto porque pues no se puede dejar de lado que existen otros factores que pueden intervenir y que pueden alterar los resultados esperados. La armonía entre ambas partes sin generar cambios o innovación. El dinero no es el principal motivador de los trabajadores y la manipulación a través de los pensamientos colectivos. La reflexión que puedo hacer sobre esta teoría, y pues fue la que me llamó la atención, eh, fue porque desde este momento es que se empieza a generar el cambio en la visión del ser humano y pasa de ser una máquina de producir dinero a ser un ser dotado de inteligencia, de creatividad, a verse como un ser que tiene habilidades, que tiene iniciativa y que en un momento determinado puede tomar una decisión y que definitivamente es el empezar a entender que no se trata de administrar personas, sino que el tema es administrar con las personas, o sea, desde este punto de vista se humanizó, se empieza a humanizar la administración. Por otro lado, no puedo decir que a partir de esta teoría todo fue perfecto, pues como os lo mencioné anteriormente, solo se tuvo en cuenta las dificultades de los trabajadores al interior de la organización con respecto a la productividad, pero no se tuvo en cuenta otros factores externos como pueden ser los clientes que son igual de importantes a los trabajadores y otra serie de factores que pueden intervenir en la productividad. Entonces, pues no la escogí porque pues haya sido la perfecta, sino que fue a partir de allí en donde se empiezan a hacer una serie de cambios para beneficio de la organización y de los trabajadores. En la actualidad, las organizaciones del siglo XXI han venido implementando el modelo humanístico, en donde se cuenta pues, específicamente con área de recursos humanos, que son los encargados de la parte de personal en lo que tiene que ver con su capacitación, su seguridad social, recreación y una serie de beneficios que redundan en el bienestar del trabajador y que pues obviamente están amparados también por la ley para garantizar la satisfacción de que estas necesidades básicas del trabajador se cumplan. Este modelo también pues como en la mayoría de las, pienso que en la mayoría de las organizaciones se está aplicando y con mayor frecuencia se oye uno hablar sobre vínculos, emociones, sentimientos y compromisos. Por eso hay empresas que hoy en día se diferencian por su recurso humano y es percibido como fundamental y relacionado con temas como la productividad y la satisfacción del cliente, entre otras cosas. Entonces, uno oye que para organizaciones es fundamental el recurso humano y le están dando mucha importancia eh, en lo que tiene que ver con una serie de estudios en la parte motivacional, clima organizacional y estas cosas. Pues como conclusión puedo decir que todos tenemos algo que aprender y todos tienen algo que enseñar y que hay que capturar la esencia del cómo hacen los trabajadores y pensar que la organización es un todo en donde los vínculos son lo más importante y se debe buscar la manera de ir fortaleciéndolos para que la empresa crezca en todo sentido y que el recurso humano sea definitivamente el mayor capital. Muchas gracias.